Vamos a comenzar entonces por aquel lado. Bueno, mi nombre es María Ángeles Portilla y yo voy a hablar del proyecto SEEDS. También conmigo debería estar Laureana Moreno, que es la otra persona, pero bueno, ganó una beca Fulbright y está en este momento en Estados Unidos, así que hablo yo sola, pero es un plural lo que hacemos. El proyecto SEEDS estuvo financiado por la Embajada de Estados Unidos a través de una socia que era ex alumni, la doctora Cristina Banfi, que presentó este proyecto y que recibió una small grant. Entonces, con ese dinero lo canalizaron a través de la Asociación de Profesores de Inglés y tanto Laureana como yo, voluntariamente, en forma de trabajo voluntario para poder difundir también a través de este proyecto los objetivos de la asociación, empezamos a trabajar con este proyecto. El proyecto se llama SEEDS, su nombre original es Zone Experiences from Evoking Diversities, porque lo que queríamos fomentar era la interculturalidad en el aula. Primero, como nosotros éramos profesoras de inglés, empezamos a enfocarlo hacia el lado del aula de lenguas extranjeras. Pero, pasemos la diapositiva, pero en realidad después nos dimos cuenta, después de empezar a hacer los trabajos de encuestas y de intereses y de empezar a difundir cómo iba a ser este proyecto y de todo el trabajo de difusión, nos dimos cuenta que había mucha gente interesada y que acá había un problema subyacente, que era la problemática de la interculturalidad en el aula, y muchas veces de una interculturalidad invisible. Empezamos a trabajar sobre el tema de la sensibilización de las docentes, de todas las docentes en general, e incluso de bibliotecarios, para poder hacer traslucir esa interculturalidad y poder trabajarla desde otro lugar. Bueno, los objetivos después los van a poder leer bien en la plataforma, le puse demasiado texto, no lo voy a leer, pero los objetivos eran estos, eran sensibilizar a las docentes, poder empezar a vislumbrar estas cuestiones interculturales. Como esto se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires, los objetivos también eran hacer hincapié en todo el área intercultural del diseño curricular, tanto de lenguas extranjeras como de prácticas del lenguaje y de otras áreas, que estaba como siendo invisible a los docentes. Era como que esa parte del diseño está, pero no estaba muy del todo claro. O sea, todo esto de la reflexión metacultural, de lo metacognitivo, lo metalingüístico, estaba como muy mezclado. Entonces, queríamos trabajar en este orden, ¿no? Poder hacer sensibilización con los docentes sobre estas áreas de interculturalidad. Para esto elegimos, SEEDS se lleva a cabo desde agosto del año 2012, y elegimos dos sedes. Durante el primer cuatrimestre de este año se llevó a cabo en el CESIE 5 y el último cuatrimestre del año pasado se llevó a cabo en el CESIE 19. El CESIE 19 abarca dos distritos, la ciudad capital, ¿no? Para todos los que son del interior, está dividido en distintos recortes escolares. Un grupo de escuelas se agrupa bajo una persona que lo supervisa y eso se llama distrito escolar, una agrupación de distintas escuelas. Y esto se hace en general por zonas geográficas o zonas afines. Tanto el distrito 19 como el 21 abarcan toda la zona sur de la ciudad de Buenos Aires y son distritos con villas de emergencia, con barrios en riesgo, con chicos en riesgo social y sobre todo con una importante población migrante de países latinoamericanos. Nosotros vimos en las primeras encuestas que acá había mucha presencia de lenguas, de otras lenguas, que si uno las preguntaba por ahí te contestaban, no, mi mamá habla como en Bolivia, no estaba muy claro de qué lenguas hablábamos, pero había otras lenguas en el grado de las que no se hablaba. Entonces, tanto el distrito 19 como 21 tienen esta problemática en forma muy importante. Había realmente presencia de chicos migrantes y de hijos de familias migrantes en un porcentaje muchísimo más alto que en otros sectores. En los censos del 2010 arroja que prácticamente 600.000 migrantes de países latinoamericanos viven en estas dos comunas. La otra comuna que se eligió para este año, los otros distritos escolares,
fueron la zona de Barracas y Boca, también pertenecientes a la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, misma problemática. Cambian ligeramente los lugares de origen de los migrantes. Tanto en el distrito 19 como 21 predominan migrantes bolivianos y peruanos. En el distrito 5 y 4 son mayor cantidad de migrantes de Paraguay. La presencia del guaraní en esa zona es realmente muy importante, digamos, como característica de la zona. De todas maneras, también son villas de emergencia, también es muchísima la población migrante que asiste a escuela pública y realmente es, digamos, zona sur de la ciudad de Buenos Aires. O sea que en la primera parte de SIT se abarcó toda la zona que presenta mayormente esta problemática o esta situación más que problemática de lenguas migrantes presentes en el contexto escolar. Acá fue cuando nosotros pensamos y ampliamos los destinatarios que iban a ser. Primero habíamos lanzado a través de la Asociación Profesional de Profesores de Inglés, pero ahí fue donde empleamos para docentes de todos los niveles, porque nos empezaron a llegar consultas de maestras jardineras, de bibliotecarias escolares, de docentes de secundario, de docentes de formación docente. Entonces ahí fue que tomamos la segunda decisión de ampliar el espectro de los docentes que iban a poder recibir este curso. Entonces ya no era necesario ser socio de APIVA, sino que APIVA abrió sus puertas para que todos estos docentes pudieran capacitarse en esto. También, bueno, ahí también incluimos estudiantes de profesorados, y puse profesorados porque tampoco lo restringimos a inglés. De hecho, tenemos alumnos de un postítulo, y ese postítulo no es de inglés, y nosotros también recibimos muchos alumnos de ese postítulo, también por inquietudes de los propios docentes. Más que nada nosotros fuimos tratando de que este curso tuviera realmente gente ávida de recibir esto, y tratamos de manejarlo desde la voluntad y desde cómo podía tratarse y las necesidades realmente que tenían estos docentes. Bueno, nosotros lo manejamos de una forma semipresencial. Tenía cada curso, se dieron 2, tenía 4 encuentros. Esos encuentros tienen una plataforma online donde seguíamos las actividades pre y post taller. Esto tuvo una duración total de 4 meses y después una evaluación presencial que era integradora de todo lo que habíamos visto. La primera versión, digamos, en el año pasado tuvo el taller de lingüística, interculturalidad y educación, voluntariado, porque era muy importante también en este tipo de cosas hacer hincapié en el trabajo voluntario que lleva a recopilar información que uno no tiene y hacer tarea de investigación, y diseño de materiales didácticos. Eso fue la primera situación. Nosotros hicimos toda una evaluación de esta primera parte del curso, recabamos encuestas, presentamos trabajos, recopilamos datos y nos dimos cuenta que teníamos que cambiar algunas cuestiones con respecto al segundo taller. Entonces, bueno, el taller de lingüística, por supuesto, se repitió con alguna que otra variante. Interculturalidad y educación lo viramos hacia interculturalidad, educación intercultural bilingüe en Argentina, porque era una necesidad que surgía, estaban muy ávidas de recoger esta información. Voluntariado se repitió, pero también se enfocó más hacia voluntariado en educación, no voluntariado en general. Y pasamos a planificación de acciones de lengua. ¿Por qué planificación de acciones de lengua? Porque el taller de diseño nos había, digamos, dejado muchas cosas muy ricas en cuanto a con qué materiales trabajar. Pero los docentes decían que eso era fantástico, que realmente lo necesitaban, con qué materiales o cómo diseñar materiales para un aula intercultural, pero que les faltaba algo poder hacer algo coherente con la currícula y cómo extraer todo eso para poder aplicarlo. Entonces pensamos en algo que tuviera que ver con proyectos. Pero desde el área de proyectos, todos los que son profesores de inglés lo pueden entender, era como que tenía otro sentido ideológico hablar de proyectos y de project base y todo esto. Entonces teníamos que elegir otra metodología que siguiera algunos pasos, pero que también se enfocara en la cuestión de las lenguas en la clase y que pudiéramos hablar de cómo manejar todas esas lenguas, cómo recabar toda esa información y cómo realizar realmente un trabajo
que aunara todo esto de las lenguas en el grado a través de un producto o de unas cuestiones que pudieran ser muy provechosas en el grado, en el aula en particular. Por eso cambiamos, digamos, en la segunda parte y ya no nos enfocamos solamente en los materiales, sino en algo muchísimo más global. Después de todo esto hubo 2 evaluaciones, los trabajos fueron integradores, entonces empezamos a hacer una difusión de todos estos proyectos que nosotros habíamos hecho. Bien, bueno, les cuento rápidamente. Va a haber una edición de todas estas materiales que elaboraron los alumnos. Algunos de los materiales que los alumnos elaboraron en nuestro curso han sido presentados como papers en este congreso. Quiero marcar especialmente a Matías Ansaldo y a María Jimena Maceri, que son exalumnos nuestros y que han hecho un gran trabajo. Y vamos a editar un ebook que lo va a editar APIVA, sus ediciones, y bueno, que algunas socias vamos a compilar todos estos trabajos y los vamos a subir a la plataforma virtual para que ustedes puedan leerlos, para que puedan opinar y para que nos hagan llegar sus opiniones sobre estos trabajos interculturales. Así que bueno, en este momento estamos trabajando y además vamos a repetir una parte del proyecto con un profesorado de formación de docentes de inglés de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno. Muchas gracias. A mí me tocó estar a cargo del taller de lingüística que mencionaba María Ángeles, y cuando yo tuve que abordar este taller, lo pensé más que nada para gente que no hubiera tenido contacto con la disciplina, ¿no? Generalmente la gente que estudia lenguas extranjeras está formada en las gramáticas, en lingüística, etc. Pero los bibliotecarios no necesariamente, profesores de arte tampoco, por ejemplo. Entonces, claro, tal cual. Lo enfoqué desde ese lugar y también lo enfoqué desde el tema o desde la necesidad de desmistificar ciertas creencias que aparecen en la comunidad. Cuando voy al sur estoy muy en contacto con la cátedra de Mapuche de la Universidad del Comahue, y Elisa Tripailaf Mapuche, profesora de Mapuche, me contaba que cuando ella empezó la primaria apenas sabía español y los maestros le decían: acá no se habla en indio. Entonces eso me movilizó mucho, y también me movilizó el haber estado en un colegio bilingüe de la zona de Caballito. Para los que no saben, Caballito es una zona en general de clase media, de gente, padres profesionales, por ejemplo. Y escuché a una maestra decirle a unos papás taiwaneses que no le hablaran su lengua nativa en casa porque le obstaculizaba el aprendizaje a la criatura. Entonces, yo siempre pienso, esa misma maestra seguramente desde sus creencias trabajó y dijo lo que dijo. Y casi con certeza, si esos papás hubieran sido alemanes o franceses o ingleses, no hubiera dicho lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, desde esta cuestión de que aparecen bilingüismos prestigiosos y bilingüismos no prestigiosos, desde ahí es que yo abordé el taller. Sí. Dentro de las funciones de la lengua, lo que yo quería era mostrar sobre todo que las lenguas originarias no son lenguas simples, ni lenguas pobres, ni nada de eso. Como toda lengua está relacionada con las lenguas transmiten identidad y cultura. Y como ejemplo, lo que di es el concepto de Wichí, que aparece en la tesis de John Palmer de 1970, donde habla él estudió como etnógrafo, estudió a los wichís y habla de la buena voluntad, un concepto que aparece en la comunidad wichí, que es un concepto que se relaciona con la buena voluntad de la comunidad. Y los wichís dicen que si esa buena voluntad desaparece, la comunidad se enferma. Ese concepto no aparece en otras lenguas y sobre todo, no aparece en lenguas modernas, por ejemplo. Otro ejemplo que di fue el del guaraní, por ejemplo, en las comunidades que viven cercanas hacia los ríos y
muy cerca de la selva, no tienen noción de propiedad privada, por ejemplo. Nuestro país, como todo país, es un país multilingüe. Se hablan aproximadamente 35 lenguas originarias. Menciono algunas porque calculo que mucha gente no las conoce: chorote, chañá, pilagá, mocoví, huarpe, tobacuam, vilela, etc. El tema es que en nuestro país estas lenguas tienen distinto grado de vitalidad. Algunas son habladas todavía por los miembros de la comunidad, y otras simplemente no son habladas, se entiende. Hay hablantes que entienden la lengua originaria y hablan en español. Y hay gente hay bilingües receptivos, sí, en comprensión, pero producen solamente en una sola lengua. Hay otros, hay gente que es semihablante directamente. Y hay lenguas que están en proceso de total extinción, y por lo tanto hay gente que recuerda la lengua, pero que no la habla y no puede reproducir nada. Un ejercicio que di en el taller fue preguntarle al público, a la audiencia, si esto era español. Entonces, estos ejemplos, por ejemplo, fueron tomados. Algunos son ejemplos que yo recibí como mensaje de texto. Ese es el primero. Estamos varados en Entre Ríos. El segundo es: mi familia salieron en una fiesta de cumpleaños. ¿Sabes qué he escuchado, he visto, estimados parlamentarios, cuando estuve en Argentina? Este es de Evo Morales, cuando estaba en un discurso. ¿Puedes pasar, por favor? Gracias. Otro ejemplo es: su país de uno es el país de uno siempre. Otro ejemplo era: el hombre lo que quiere llevar a la chica, y la chica no lo quiere seguir al hombre. Y otro ejemplo era: yo le vi a él. Entonces yo les preguntaba a la audiencia si esto era español o no, y qué delataba. En general el comentario es: no, eso no es español. Se ve que la gente que utiliza este tipo de lengua no es educada, no ha recibido suficiente instrucción. Entonces, después de este ejercicio, lo que hice fue mostrarles características de las lenguas originarias, ¿no? Por ejemplo, el guaraní. Todas estas lenguas originarias son lenguas habladas originalmente, cuentan desde hace, 40 años a esta parte, o por ahí 50 años a esta parte, cuentan con diccionarios y qué sé yo, pero no es lo mismo que la tradición de las lenguas modernas, ¿no es cierto? El guaraní tiene un estatus especial porque es una lengua oficial. Si nosotros nos preguntamos, por ejemplo, cuando vamos en colectivo, estamos en algún medio de transporte, ¿se escucha guaraní? ¿En la calle se escucha guaraní? Sí, se escucha guaraní. ¿Se escucha el quichua? ¿Se escucha el aymara? Bueno, no es casual, porque el guaraní es una lengua oficial de Paraguay. Entonces la gente siente mucho menos vergüenza de mostrar que habla, tiene otro estatus, digamos. Una de las características del guaraní es que no emplea artículo definido ni tiene categoría de género. El orden puede ser sujeto, verbo, objeto o objeto, verbo, sujeto. Esto es muy importante, el orden, porque de acuerdo al orden canónico de los constituyentes oracionales puede haber preposiciones o posposiciones. Yo siempre cuento el caso de un alumno mío que aprendía inglés conmigo, trabajaba en una panadería y hacía errores como decir, por ejemplo, the park in, o sea, el parque, no, decía parque el en. Y él no me decía que hablaba guaraní, pero yo lo sospechaba por el orden, era un error realmente muy poco usual, ¿no es cierto? En esta lengua, al poder posponerse el sujeto, no hay preposiciones sino posposiciones.
van al final. Bueno, en el aymara, una característica muy interesante de la gramática del aymara es que para poder expresar pasado se utiliza el adverbio o preposición delante. O sea, para decir yo tomé café, tendría que decir algo así como yo tomar café delante, ¿sí? Y para decir la misma oración en futuro, yo tomaré café, tengo que decir algo así como yo tomar café atrás. Y eso significa, o está relacionado con el hecho de que yo el futuro no lo veo, lo tengo detrás. Y el presente es lo único que puedo ver. Entonces miren la complejidad gramatical de la gente, ¿no? De los hablantes, de la lengua, y por lo tanto el conocimiento que tienen estos hablantes de estas lenguas, ¿no? El quechua también es otra lengua más en donde el orden es sujeto, objeto, verbo, por lo tanto hay posposiciones, y en casi todas estas lenguas hay marcadores evidenciales. Bueno, en este caso, por ejemplo, el pretérito se señala, se marca de una determinada manera si fue experimentado, si yo estoy hablando desde lo que me sucedió, pero se marca desde con otros recursos gramaticales si el pretérito no es experimentado, ¿no? Entonces, bueno, digamos, todas estas lenguas tienen una complejidad gramatical que muchas veces no es conocida, digamos, y el docente penaliza al chico, ¿no? Cuando, digamos, produce un español que es un español en general, español de contacto, ¿no? Digamos, los padres o los abuelos han aprendido español de determinada manera y transfieren estructuras sintácticas y fonológicas de su lengua originaria al español. Ya terminó. En el español de contacto, y si ahora recordamos los ejemplos que leí antes, entonces lo que vemos es que obviamente no hay concordancia de número y de género. Por eso es que dicen cosas como lo quiere la chica. Hay usos de preposiciones no convencionales, como dice salieron en la fiesta, por ejemplo. La correlación verbal es distinta del uso típico. Pueden usar lo que sería el pretérito compuesto, el pretérito perfecto compuesto de manera distinta, intercalada con el pretérito perfecto simple, que ese es el caso del ejemplo de Evo. Y también hay variación y ausencia de clíticos son C, M, T, ¿no? Y de los artículos, obviamente, porque hay lenguas que no tienen artículos. Bueno, eso es en general lo que yo le di a la gente en el taller de lingüística. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál fue un poco el punto de partida del postítulo? Y fue analizar el estado de situación lingüística y educativa de la Argentina, y tomábamos algunos indicadores de contexto, como por ejemplo, en Argentina se hablan 7 variedades de español. A su vez hay gran vitalidad de hablantes de lenguas indígenas y hay 13 lenguas indígenas con altísimo grado de vitalidad. Además se habla lengua de señas argentina y además 20 lenguas de inmigración entre africanas, europeas y asiáticas. Si pasamos a indicadores de contexto específicos de la ciudad de Buenos Aires, vemos que el 9,5% de la población en edad escolar es extranjera. Esto en números implica 41.200 alumnos entre 5 y 19 años en el sistema educativo. Si miramos el total país, la cantidad de población extranjera es el 1,9. Quiere decir que este dato es altamente relevante en la ciudad de Buenos Aires y no tanto en otros lugares del país. Como conclusión sacábamos que los fenómenos de lengua de contacto entonces son la regla y que el monolingüismo es el que representa verdaderamente la excepción. Cuando uno ve entonces el sistema formador de docentes, sabiendo que estos alumnos extranjeros probablemente están en el sistema educativo, vemos que los docentes tienen formación en
para dictar prácticas del lenguaje, para dictar lenguas extranjeras y para dictar lengua de señas. Sin embargo, lo que no encontramos es docentes dentro del sistema educativo que tengan formación para trabajar temas de enseñanza del español como lengua segunda. Y acá nos parece que hay un gran problema del sistema donde acuden niños con lengua materna que no es español y no hay dentro del sistema gente con formación en este campo. Y por lo que veíamos, son 40.000 alumnos en la actualidad que pueden ser extranjeros y hablar español, pero gran cantidad seguramente no lo habla. En este sentido, pensamos que se trata de una cuestión que se puede pensar en términos de derechos a la propia lengua y derechos a la lengua del Estado, pero a su vez se puede plantear en términos pedagógico-didácticos, como trabajar en un aula donde probablemente y verdaderamente la experiencia es que esto sucede, hay lenguas en contacto, cómo realizar diagnósticos sociolingüísticos de la realidad de las escuelas, cómo alfabetizar en aulas claramente plurilingües, cómo favorecer el desarrollo de la L1, porque también es un tema más allá de que los alumnos tengan que conocer la lengua del Estado, también tienen que poder desarrollar su lengua materna a través de didácticas y materiales específicos. Y cómo evaluar a su vez a estos alumnos cuando uno los está evaluando en su segunda lengua. Y finalmente, pensando en los presupuestos de la investigación-acción, cómo hacer que los propios docentes puedan empezar a investigar estos fenómenos de las lenguas en contacto y la interculturalidad. Ahí. Específicamente nosotros llevamos ya 2 años concretos de experiencia del postítulo y lo que quería yo desarrollar acá básicamente es dejar en claro que todos los docentes que están concurriendo al postítulo ven como una necesidad concreta y urgente que el sistema educativo tenga docentes formados que puedan atender las necesidades de los alumnos que tengan una L1 extranjera, una L1 indígena, una L1 lengua de señas o variedades de español particularmente distantes. Y acá quiero comentar un mínimo ejemplo que por ahí, más allá de las cifras, da la dimensión humana de lo que estamos hablando. Nosotros específicamente en esta cohorte, que es la segunda cohorte del postítulo, tenemos una alumna que es sorda. Y ella es verdaderamente un caso de éxito del sistema. Realmente ella hizo todo el profesorado de sordos y ahora está haciendo el profesorado de lenguas y además el postítulo. Cuando ella, por una de las materias, fue a observar una clase de lengua extranjera, salió verdaderamente conmovida y nos pidió irse y no seguir la cursada de la clase siguiente porque estaba muy movilizada. Y lo que ella nos contaba era que sintió verdadera empatía con lo que pasaba con los alumnos extranjeros, pudiendo reconocerse ella en la situación de estar en una clase y no entender y necesitar de sistematizaciones. Y ahí ella decía cómo a ella en realidad se la había penalizado cuando no producía bien y cómo ella ahora veía en una clase de lengua extranjera cómo los errores eran esperables, eran subsanados, eran totalmente parte de la enseñanza, se los animaba a los alumnos, cometían errores. Y ahí ella tuvo como un gran replanteo en cómo la formación de ella había sido desde un monolingüismo donde no se contemplaba esta necesidad y esta práctica que tenemos todos los docentes de una lengua segunda. Así que bueno, básicamente me parece que además de una cuestión numérica, hay una cuestión de alumnos que están transitando en el sistema educativo y que además generalmente suelen estar con fracaso escolar, con sobredad, con repitencia por cuestiones eminentemente lingüísticas. Nos parece que entonces todavía pendiente está el generar figuras dentro del sistema educativo donde en los distintos niveles puedan participar docentes que tienen esta formación y trabajan específicamente en estos temas. Y también, si bien creemos que esto es parte de una especialización y de un posgrado,
también tiene que estar incluido en la formación docente de grado, porque un docente, si tiene un alumno extranjero, no puede esperar 2 años a hacer un postítulo para poder atender efectivamente al alumno. Así que esto. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, yo estoy aquí un poco de forma particular porque tendría que estar Virginia Unamuno y hablar de su trabajo en el Chaco con la lengua wichí, pero bueno, ella no puede estar y entonces yo voy a hablar de un trabajo que también hicimos o estamos haciendo aún con Virginia Unamuno, pero en la ciudad de Barcelona. Entonces, pasa. Sí, ¿qué pasa? Pasa todo. Bueno, para presentarme enumero los siguientes aspectos. Yo trabajamos con un equipo en un contexto bilingüe, catalán-español, como lenguas cooficiales. En Cataluña el currículum es multilingüe, es decir, que considera la enseñanza de las lenguas cooficiales, pero también de lenguas extranjeras y, cuando es posible, de lenguas que aportan las familias de la inmigración, es lo que se llama las lenguas heredadas. Trabajamos en escuelas primarias y secundarias que tienen la característica de ser escuelas que tienen un porcentaje muy alto de alumnado de origen inmigrante. En Cataluña, como en Buenos Aires, hay en total un 10% de la población escolar es de origen inmigrante de diversos lugares del mundo, de América, de África, de Asia, etc. Pero en ciertos centros se puede llegar a concentrar un número de niños y niñas que puede llegar al 80 o 90% en este sentido. Entonces, nuestro trabajo es fundamentalmente un trabajo colaborativo con los maestros, es decir, vamos a la escuela y a trabajar en proyectos de investigación-acción, es decir, que sean útiles para la escuela y que también sirvan a nuestros propósitos, que son propósitos de investigación y de formación del profesorado, porque nuestro equipo está básicamente constituido por personas que se dedican a la formación del profesorado de lenguas primera, segunda y extranjera. A nosotros nos interesa mucho rastrear la socialización lingüística de los niños y las niñas, considerar que no solo las lenguas se aprenden en la escuela, sino intentar comprender globalmente cómo son los procesos de aprendizaje de estos niños y niñas inmigrantes que tienen diversos espacios de contacto con las lenguas, ¿no? Pues la familia, evidentemente la escuela, pero dentro de la escuela también los pares. Una cosa que he comentado esta mañana que nos ha sido francamente reveladora es que los niños y niñas, sobre todo adolescentes provenientes de América Latina, no hablan ni su variedad específica del país o de la región de donde vengan, ni la variedad del español que se habla en Barcelona, sino una nueva variedad que nosotros hemos llamado variedad latina y que ha sido, digamos, inventada, acuñada por ellos y que además sirve para acoger a sus compañeros que vienen del extranjero. Y eso hemos comprobado, pues, que un niño, por ejemplo, pakistaní, que habla urdu y punjabi en su casa y en el barrio con algunos amigos, aprende una variedad de español que no es la variedad que enseña la escuela. Bueno, todas estas cuestiones nos interesan. Y nos interesa, bueno, y utilizamos, pues, obviamente, instrumentos de la etnografía y también instrumentos del análisis conversacional, porque nos gusta perseguir en la interacción cómo se van descubriendo ciertos procesos de aprendizaje. Entonces, con los maestros particularmente trabajamos lo que podríamos llamar enfoques holísticos de la enseñanza de lenguas. Cuando digo enfoques holísticos quiero decir que consideremos en un mismo espacio de aprendizaje todas las lenguas de escolarización.
Evidentemente son las lenguas de escolarización, catalán, castellano o español y inglés, o una segunda lengua extranjera, puede ser también francés, alemán, italiano, y siempre que sea posible dar énfasis a las lenguas que aportan chicos y chicas provenientes de la inmigración. Bueno, aquí tenemos muy rápidamente 3 programas que podemos observar en las escuelas de nuestro entorno. En la primera línea vemos los programas habituales, ¿no?, de enseñanza de lenguas, lengua 1, lengua 2, lengua extranjera, y luego contenidos normalmente en lengua 1. Esto sería la programación habitual. Vemos en la segunda fila, o en el segundo escalón, los programas de nosotros llamamos de semi-inmersión, o que se pueden llamar AICLE o CLIL, como quieran, en que ya vemos en que se está enseñando, por ejemplo, la lengua 2, que puede ser el castellano o el catalán, según los contextos, pero a través de ser el vehículo de aprendizaje de un contenido curricular, por ejemplo, ciencias en castellano, ciencias en catalán. En el segundo veríamos pues lengua extranjera, ciencias en inglés, por ejemplo, y al final veríamos lo que prevalece, es decir, que las lenguas cooficiales, lengua 1 o lengua 2, según los casos, son las que mayoritariamente ocupan el espacio, el tiempo en el currículum, ¿eh? Entonces, ahora nosotros estamos trabajando en el tercer escalón, que sería intentar integrar en un mismo espacio de aprendizaje, en un proyecto, todas las lenguas posibles, ¿eh? Entonces esto puede adquirir geometrías variables que ahora rápidamente explico. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bueno, ¿por qué nosotros intentamos trabajar en este sentido? Primero, porque la sociedad es multilingüe y entonces la clase no tiene por qué ser monolingüe, nos parece que es como una contradicción. El segundo, porque el alumnado en su vida cotidiana está inmerso constantemente en situaciones de usos plurilingües y multilingües. En su casa, en la familia, bueno, ya lo hemos dicho. Y en tercer lugar, porque los proyectos plurilingües permiten familiarizarse con prácticas plurales que nos parece a nosotros que preparan para actuar en contextos distintos y según los destinatarios. Yo ahora estoy hablando en español aquí con ustedes, aunque no es con la misma variedad, pero me parece que, bueno, que tenemos que preparar a los alumnos para poderse elegir cuando ellos quieran, la lengua que quieran, con quien quieran y para qué quieran. La última diapositiva. Bueno, ahora nosotros estamos trabajando un pequeño equipo para el currículum de Andorra. Andorra es un pequeño país de los Pirineos que está rodeado por una parte por España y Cataluña, y también por Francia. Entonces el reto de esta escuela es enseñar en 4 lenguas. Pues catalán, que es la lengua oficial del Estado, es el único Estado del mundo que tiene el catalán como lengua oficial. Español, porque es una lengua muy presente y de hecho en la vida cotidiana muy utilizada en Andorra. Francés, porque está al otro lado y son los vecinos también. Y el inglés, naturalmente, porque es la lengua de comunicación internacional, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la idea que ya está en marcha y estamos experimentando son proyectos, como ven en la parte de arriba, que tienen un producto o diversos productos. Puede ser un reportaje, puede ser un libro, puede ser una representación, bueno. Y para realizar este proyecto, entonces, que es un proyecto integrador, hay talleres en las distintas lenguas que vienen a apoyar el desarrollo del proyecto. Por ejemplo, si se trata, me acuerdo ahora de uno en que se tenía que hacer una guía para visitar una parte del país andorrano, y esto es básicamente textos descriptivos.
Entonces, desde todas las lenguas se está trabajando el texto descriptivo. Entonces, ven géneros discursivos, en este caso sería el género guía, si es que se puede decir así, ¿no? Y que supone distintos usos discursivos. Hay un énfasis en la lectura importantísimo, porque la lectura es el acceso al conocimiento, y no solo la lectura en papel, sino la lectura en pantalla. Un énfasis en la literatura, es decir, los aspectos lúdicos de la literatura, y un énfasis en el plurilingüismo, es decir, que siempre en todos los proyectos de algún modo u otro se habla sobre el plurilingüismo. Puede ser que tenga que ver con la historia. Por ejemplo, si estamos trabajando en restos arqueológicos, pues vamos a ver cuestiones sobre la historia del plurilingüismo en Europa, o puede ser que sea con la realidad de la clase. Si hay niños que son de Pakistán o de no sé dónde, pues que afloren. Entonces, el plurilingüismo puede ser tomado, estar a cargo de cualquiera de los talleres, es decir, no hay una especialización. Bueno, y esto es lo que estamos haciendo ahora, y dentro de 2 años les diré si nos va bien o no. Gracias. Yo soy María Teresa Viñas Urquiza, profesora de inglés, sociolativa, tengo un máster en lingüística, soy abogada, pero acá me invitaron como investigadora de lenguas indígenas, sobre todo de Wichi, en que escribí la gramática. En esta presentación corta voy a mostrar 2 fotos, voy a contar 2 anécdotas y voy a hacer 2 propuestas. Se puede jugar a la quiniela, el número 2, si quieren. La primera foto fue mi primer encuentro, 1967, en Misiones del Algarrobal, con parte de la comunidad Wichi. Yo recién llegaba de Estados Unidos y terminé la maestría. El impacto social, económico, sanitario y de educación es indescriptible. Mi primera anécdota aquí es antes de llegar a Misiones del Algarrobal, como no había transporte para llegar, estuve en embarcación, que es en Salta, entre Salta, la capital, y Tartagal, y allí me invitaron a una escuelita que tenía los niñitos indígenas. Era un equivalente a un primer grado. Pero la maestra me dice, y estos chiquitos son muy lentos, un poco tontos, no entienden lo que se les dice. Lo único que saben hacer es contar. Tienen 3 palitos, más 4 palitos, saben que 7. Y yo le digo a la maestra, ¿y ustedes hablan en Wichi? Bueno, ahí le decíamos mataco en esa época. No, dice, yo no sé nada. Entonces, evidentemente, no eran ni tontos, ni lentos, sino que no entendían, y lo único que sabían era contar. Que no eran ni tontos ni lentos, lo entendí cuando tuve a mi informante Wilfredo en Misiones del Algarrobal, y en ese entonces que teníamos los grabadores a pila, porque por supuesto no había ni hay electricidad, escribíamos en fonética lo que él decía, yo decía tal cosa, bueno. Y hubo una palabra cuyo final yo no lo entendía, se hizo repetir 2 veces, y me dice, ¿sabés qué? Es ese signo, María, que haces como si fuera un caballito con la cabeza cortada. Y que era una lateral alveolar sorda con una fricación velar, un flamel. Pero lo que voy es, él, viendo lo que yo escribía, supo cuál era el signo. Entonces son inteligencias desaprovechadas porque falta de educación. Pasaron 46 años, y ahora les voy a mostrar una foto de la misma misión en Algarrobal de septiembre de este año. Sí, sí, del tribuno, dice tribuni, pero es tribuno. Como ven, la parte social, la parte económica y la parte sanitaria no ha cambiado mucho. Esa canilla que ven ahí, lo saca el tribuno
porque es una canilla que no tiene agua. Y entonces está el relato de una madre que dice: mi hijo tiene hambre de agua, porque no llega el agua. Esta es la realidad socioeconómica. Por suerte, ha habido cambios en la parte educativa. En la parte educativa, sobre todo en material. Ya en el 70, Barbara Kitchen produjo la primera cartilla de Wichi español, era una misionera anglicana. Después la Universidad de Salta, Julia Cigarán, que fue la que me mandó esta foto del Perú 1. También la Universidad de Buenos Aires, la parte de antropología, como Mario Califano, Leonora Acuña, que hizo un muy buen trabajo. La Universidad de Salta, junto con la Universidad, junto con la Universidad de Cataluña, es decir, todo, y con la Complutense, hicieron realmente un muy buen material. El Ministerio de Educación de la Nación Argentina creó una serie de encuentros de políticas plurilingüísticas. Yo fui uno de ellos en Formosa, en el 2007, donde se trataron todos estos temas, pero existe un gran problema. Es una palabra muy fea de utilizar, pero se llama discriminación. Y cuando hablo de discriminación, hablo de una doble discriminación. La discriminación del no indígena hacia el indígena, y la discriminación de los ancianos indígenas hacia los no indígenas. Y se los voy a explicar junto con mis dos propuestas. ¿Cuáles son mis dos propuestas para poder llegar a una integración de las culturas dentro de la realidad argentina? Yo lo escuché al profesor Hamel, que habló de México, que habló de Latinoamérica, que habla de las realidades de Bolivia, de Paraguay. Pero nosotros en eso somos un poco atípicos, porque si bien son muchos los hablantes, como dijeron mis colegas, si lo tomamos con la población total de la Argentina, los pueblos originarios han quedado muy pocos. Y están en ciertos sectores. Están en el noroeste, están en el norte, los mapuches en el sur, que ellos se manejan muy bien, como los quechuas, que tienen sus planes buenos. Entonces, mi propuesta sería dos. Una propuesta para las provincias que tienen poblaciones estables, de Wichi, de Tobas, de mapuches. Y otra propuesta para otros lugares donde, como hablaron mis colegas acá en la ciudad de Buenos Aires, que tienen partes de indígenas que no dicen que son indígenas, no quieren decir que son indígenas. La primera propuesta, que es para esos lugares donde realmente existen poblaciones, sería crear profesorados o tecnicaturas más o menos como las que existe acá en inglés, en francés, donde se enseñara la lengua, pronunciación, es decir, fonética, gramática, cultura, literatura, y se preparara gente que después quisiera ser docente. Ahora, acá el problema lo tengo con los ancianos de las tribus, que creen que solamente ellos pueden transmitir la cultura. Y tienen una reacción hacia el que no es aborigen, el que no pertenece a ese pueblo originario, y entonces pone un freno. Pero esos son los ancianos. La gente joven, por lo menos cuando yo he hecho las propuestas, ha estado, digamos, a ver cuántos van a ir a esos profesorados, ya eso sería otro problema. Acá, en Capital, se ha estado escuchando todas las cosas que hacen, tanto en los SICs, como el postítulo, como lo que han hecho en otras partes. Lo que yo sugeriría, además, después de haber visto algunos de los premios que tuvieron las escuelas acá, en los distintos talleres, es utilizar en estos lugares donde sí hay electricidad, donde sí hay tecnología, utilizar justamente esa tecnología
e incluso en inglés, como pivot, como eso que nos va a hacer, perdón, eso que nos va a hacerlos integrar. Por ejemplo, si tenemos una lengua en inglés, en la ciudad de Buenos Aires tenemos inglés desde primer grado. Bueno, señores, a través del inglés, el chico que es de otra etnia puede contar sus anécdotas, puede contar sus leyendas, puede pasar su cultura y viceversa, recibir la del niño que es originario de esa ciudad. Eso crearía un sentido de igualdad, un sentido de orgullo de su propia cultura, que es muy, muy, muy rica. Y termino con mi segunda anécdota. Era el 70, cuando terminé el trabajo de investigación con esta comunidad wichí, se me acercó un niño chiquito, tendría 6-7 años, y venía con esta cucharita de madera, que es de madera de balsa, que es la madera que tienen ellos. Y entonces me mira, me da esto de regalo y me dice, oh, Anjumin, que mataco quiere decir te quiero. Solamente nosotros, como docentes, nos acercamos a ellos cuando podemos entender un poco de su idioma. Porque después de escuchar eso dije, valió la pena todo esto.